Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mario Fernández, soy abogado, pertenezco a FC Abogados. Somos un despacho de abogados expertos en cumplimiento normativo. En concreto, nuestro campo de especialización cubre la materia de protección de datos y es por ello que en este vídeo pues, pretendemos analizar la importancia de que todas las empresas puedan tener un plan de contingencia y continuidad de negocio desde el enfoque de la ciberseguridad. ¿Por qué es importante que las empresas, pues, puedan analizar los riesgos de cara a salvaguardar la información que tienen en sus empresas, en sus negocios, etcétera? Lo vamos a hacer a través de un índice de contenidos breve, donde vamos a plantear en primer bloque una introducción al respecto sobre este plan de contingencia y continuidad de negocio. Bueno, se trata de un plan de contingencia en la medida en la que en el momento que podamos ser objeto de las empresas que van a ser objeto de un ciberataque, pues que haya cuáles son las medidas que se tienen que implementar para en ese momento que ha recibido el ciberataque, pues salvaguardar la información, tanto información de carácter personal como también información de carácter comercial, vital para la continuidad del negocio, del negocio de la empresa, ¿no? Bien, con respecto a lo que estaba comentando, pues vamos a plantear una serie de bloques para hablar de esta cuestión, una pequeña introducción al respecto. Vamos a hablar de los tipos de proyectos de continuidad que se pueden dar. Vamos a hablar de las fases de un plan de continuidad de negocio. Dentro de estas fases del plan de continuidad de negocio, pues la fase 0, podríamos llamarla, determinación del alcance del plan, ¿no? Luego la fase primera, análisis de la organización, mantener reuniones continuas con los protagonistas para poder implementar este plan de contingencia y continuidad de negocio, análisis de impacto sobre el negocio, análisis de riesgos que se puedan llevar a cabo, en la fase 2, determinación de la estrategia de continuidad, la fase 3, respuesta a la contingencia. Dentro de la respuesta a contingencia vamos a ver el plan de crisis o de incidentes que podamos recibir, los planes operativos de recuperación de entornos, procedimientos técnicos de trabajo o de incidentes. La fase 4, prueba, mantenimiento y revisión. Vamos a hablar del plan de mantenimiento, de los planes de pruebas. Y en la fase quinta vamos a hablar de la concienciación, ¿no? No cabe duda, es vital concienciar a los trabajadores de la empresa de cara a la ciberseguridad y a cuáles son las medidas que tienen que implementar en su día a día de trabajo para mitigar el riesgo de que nos puedan enviar un virus a través de correo electrónico, un ciberdelincuente, y con el objetivo de cifrar o secuestrar la información de nuestros equipos. Luego, finalmente, concluiremos con un resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con la pequeña introducción, el primer bloque de introductivo. Destacar que las empresas deben estar preparadas para prevenir, protegerse y reaccionar ante incidentes de seguridad que pueden afectarles y que podrían impactar en sus negocios. Por este motivo es necesario proteger los principales procesos de negocio a través de un conjunto de tareas que permitan a la organización recuperarse tras un incidente grave en un plazo de tiempo que no comprometa su continuidad, la continuidad de su negocio. De esta forma se garantiza poder dar respuesta planificada ante cualquier fallo de seguridad. Esto repercutirá positivamente en el ciudadano, en nuestra imagen y reputación como empresa, además de mitigar el impacto financiero y de pérdida de información crítica ante estos incidentes. Las prioridades del plan de continuidad de negocio, pues podemos destacar las siguientes: mantener la confianza en la empresa, por supuesto, lograr las conexiones con los principales clientes y proveedores. Estamos en esa situación en la que hemos recibido un ciberataque y tenemos que implementar las medidas de contingencia sobre ese ataque que hemos recibido. Proteger, no cabe duda, que el medio ambiente, en tanto en cuanto pues la ciberseguridad está relacionada con el medio ambiente, no cabe duda.
sobre todo de cara a las empresas que en este caso pues, su sector de actividad esté relacionado con el medio ambiente y el recibir un ataque que pueda afectar a los sistemas de información y que por ello pueda afectar a la maquinaria, o en el caso de la maquinaria que pueda estar activa en ese momento, la paralización de esa maquinaria puede afectar al entorno, en este caso al medio ambiente. Eso no cabe duda, que por ejemplo si estamos hablando de centrales nucleares, ¿vale? Pues, un ataque, en este caso por vía virus, a los sistemas de información puede provocar un impacto negativo en el medio ambiente. Y por supuesto, una de las prioridades de este plan de continuidad de negocio es reanudar las operaciones lo antes posibles y evitar pérdidas en vidas. Por supuesto, el valor jurídico de proteger la vida, ¿no?, de los trabajadores, no cabe duda, de la empresa, y de terceros, ¿no?, si esa paralización de la actividad puede venir en un riesgo para la vida de terceros. Bien, en cuanto a qué debemos tener en cuenta, que el término continuidad del negocio no hace referencia exclusivamente a aspectos relacionados con las tecnologías de información. Por ejemplo, en una empresa de mensajería se deben tener en cuenta las consecuencias de una inundación en el almacén. En una panadería se debe considerar el fallo de sus hornos, o en una empresa de atención telefónica el mal funcionamiento de la centralita. ¿Qué ocurre si hay un fallo en el sistema eléctrico? ¿Y si nuestra web no está disponible? ¿Qué ocurriría en tu empresa si hubiera una pandemia de gripe u otro virus? ¿Has considerado medidas de bajo coste como el teletrabajo en situaciones de contingencia? Bueno, pues ese tipo de preguntas son las que vamos a resolver en el día de hoy. Aunque podría pensarse que la continuidad del negocio es un ámbito exclusivo de las grandes organizaciones, esto no es cierto. Si bien existe una diferencia significativa, cada organización establece las medidas necesarias y proporcionales a sus necesidades para garantizar su continuidad en caso de desastre. Si hablamos del ámbito tecnológico, por ejemplo, mientras que una gran organización puede requerir el despliegue de un centro de respaldo alternativo de comunicaciones, sistema como servidores en una ubicación remota, en otros casos podría ser más óptimo realizar copias de seguridad en la nube, primando el rendimiento frente al coste. En cuanto al segundo bloque de contenido que vamos a ver los tipos de proyectos de continuidad, aunque en términos generales se suelen enmarcar dentro del concepto del plan de continuidad de negocio, sí que tenemos que distinguir tres tipos según el alcance o ámbito que tengan. Plan de continuidad de negocio, y adelante PCN, establece la continuidad de una organización desde múltiples perspectivas, por ejemplo, infraestructura TIC, tecnología de información y las comunicaciones, recursos humanos, mobiliario, sistemas de comunicación, logística, sistemas industriales, infraestructuras físicas, etc. Cada uno de estos ámbitos tendrá, a su vez, un plan de continuidad más específico, ya que no es lo mismo la inundación de un almacén de logística que el corte del suministro eléctrico en una sala de servidores. En cuanto al plan de continuidad TIC, plan de contingencia TIC, es uno de los planes que forman el plan de continuidad de negocio de nuestra organización, pero restringido al ámbito TIC, que es las tecnologías de la información y las comunicaciones, mientras que un plan de continuidad de negocio sirve de disparador para los diferentes planes de contingencia. Un plan de contingencia TIC se limita al ámbito tecnológico. Por ejemplo, si se produce un incendio en uno de nuestros almacenes, será necesario poner en marcha todos aquellos planes de continuidad de negocio relacionados con los procesos que han sido afectados. En este caso, nos centraremos en la parte tecnológica. Aunque el alcance del plan de continuidad de negocio es por lo general superior al de un plan de continuidad TIC, ya que hay otros procesos y activos no tecnológicos implicados, las fases de su elaboración son básicamente las mismas. En cuanto al plan de recuperación ante desastres, pues en este caso su fase de análisis es menos profunda y se enfoca al ámbito más técnico, de modo que es un plan reactivo ante una posible catástrofe. Por ejemplo, si tenemos un plan de desastres para nuestra página web de comercio electrónico, contendrá todos los pasos para la recuperación de la aplicación. Cabe destacar dos aspectos. Entre los tres planes o ámbitos son inclusivos unos de otros. Vamos a destacar los tres aspectos. El plan de recuperación ante desastres, el plan de continuidad de TIC
y el plan de continuidad de negocio. Digamos que el plan de recuperación de desastre estaría en la cúspide, luego en formato intermedio estaría el plan de continuidad TIC, luego en la base estaríamos hablando del plan de continuidad de negocio. Dado que nuestra organización puede tener distintos servicios con distintas necesidades, lo dicho no implica que debamos abordar un proyecto que abarque todos los departamentos o servicios de la organización. Es decir, podamos desarrollar un plan de continuidad TIC en un departamento o servicio de la organización que se amplíe a determinados servicios que, aunque no sean tecnológicos, sí estén relacionados o que nos interese abordarlo en este proyecto. En cuanto al tercer bloque de contenido que vamos a ver, en cuanto a las fases de un plan de continuidad de negocio, qué fases se integran de este plan de continuidad de negocio. Los planes de continuidad de negocio pueden ayudarnos a mantener el nivel de servicio y los límites definidos, establecer un periodo de recuperación mínimo, recuperar la situación inicial antes de cualquier incidente de seguridad, analizar los resultados y los motivos de los incidentes, evitar que las actividades de la empresa se interrumpan. Por todo ello, debemos considerar desde un punto de vista formal aquellos factores que pueden garantizar la continuidad de una empresa en circunstancias adversas. Este proceso implica las siguientes fases. La fase 0, que es la determinación del alcance. Si nuestra empresa presenta cierta complejidad organizativa, abordar un proceso de mejora de la continuidad puede suponer emplear un número de recursos y un tiempo excesivo. Por tanto, es recomendable comenzar por aquellos departamentos o áreas con mayor importancia y progresivamente ir ampliando la continuidad a toda la organización. Para ello, siempre con el compromiso e implicación de la dirección. La fase 1 es el análisis de la organización. Durante esta fase recopilamos toda la información necesaria para establecer los procesos de negocio críticos, los activos que le dan soporte y cuáles son las necesidades temporales y de recursos. La fase 2, determinación de la estrategia de continuidad, conocidos los activos que soportan los procesos críticos. Debemos determinar si en caso de desastre seremos capaces de recuperar dichos activos en el tiempo necesario. En aquellos casos en los que no sea así, debemos establecer las diversas estrategias de recuperación. La fase 3 es la respuesta a la contingencia. A partir de las estrategias de recuperación escogidas, se realiza la selección e implantación de las iniciativas necesarias y se documenta el plan de crisis y los respectivos documentos para la recuperación de los entornos. La fase 4 vendría denominada como la prueba, mantenimiento y revisión. A partir de la infraestructura tecnológica de nuestra empresa, desarrollaremos los planes de prueba y mantenimiento. La fase quinta, concienciación, además del análisis y la implantación, es necesario que tanto el personal técnico como los responsables de nuestra empresa conozcan qué es y qué supone el plan de continuidad de negocio, así como qué se espera de ellos. Dentro de la fase 0, la determinación del alcance, esta fase es la de menor duración y consume un menor número de recursos, pero su ejecución es imprescindible para poder determinar la magnitud y el coste del proyecto que vamos a abordar, además de su viabilidad futura. En esta fase determinaremos qué elementos de nuestra empresa van a ser el foco de la mejora de su continuidad. Por tanto, estará implicado el personal, los activos de información, los sistemas de información y otros servicios y procesos de la organización. Según los tipos de proyecto que hemos visto, lo habitual es que un plan de continuidad de negocio esté enfocado a los activos, mientras que el plan de continuidad TIC tenga un enfoque mayor en los procesos de la empresa. El alcance habitual son aquellos sistemas o procesos de mayor criticidad y, por tanto, los que en caso de pérdida impactarían más sobre nuestra organización. Aunque nos centramos en el ámbito de la tecnología, esto es exactamente igual para cualquier empresa. Si para una panadería su elemento más crítico es el horno, ese debe ser el alcance. No tendría sentido en este caso que el proyecto se centrase en elementos que son accesorios o cuyo impacto sobre el negocio es menor. Otro elemento a tener en cuenta en el alcance es que durante el desarrollo del proyecto no solo se implicarán a los activos tecnológicos, como por ejemplo servidores, dispositivos de red, equipos personales, bases de datos, aplicaciones y personal de informática, sino también requerirá la colaboración de otros departamentos. Según esto, podemos plantear el enfoque desde el punto de vista del activo o del proceso. El enfoque por activo asume la mejora de la continuidad de un conjunto de activos y a partir de estos obtiene la información de los procesos que los utilizan. Este enfoque es más propio de un plan de continuidad de negocio o cuando nuestro proyecto va a abordar también con el departamento técnico
pues lo que sea correspondiente. En el enfoque de por proceso, pretende mejorar la continuidad de un determinado proceso con independencia de los activos de informática que le den soporte. Este enfoque es más propio del negocio. Un ejemplo de alcance podría ser la aplicación de contabilidad, que es crítica para la organización por razones de carácter fiscal. Esto implicaría o implicará que en el proyecto intervendrá todo el personal técnico relacionado con la aplicación y todo el personal de los departamentos que trabajen con dicha aplicación. Según un enfoque por activo, cualquier análisis se centrará en el activo y en la aplicación de contabilidad, y a partir de ahí estableceremos las dependencias de nuestra organización con ese elemento, evidentemente. Bien, esto en cuanto a la fase 0. La fase 1, hemos dicho análisis de la organización. Esta fase conlleva la obtención, elaboración y comprensión de las circunstancias tecnologías, procesos y recursos de nuestra organización. Esto nos permitirá abordar las fases posteriores con garantías y sobre una base sólida. Es importante que involucremos a múltiples actores para que el resultado sea lo más cercano posible a la realidad. Mantener reuniones periódicas. La primera tarea es reunirnos con los usuarios finales del proceso que hemos seleccionado con nuestro alcance. De estas reuniones debemos obtener las dependencias de proveedores, el personal implicado en ellas, las aplicaciones que se utilizan y los datos sobre las necesidades temporales de cada aplicación. En cuanto al análisis de impacto sobre el negocio, el siguiente paso es abordar el análisis de impacto sobre el negocio, también denominado Business Impact Analysis. A partir de la información que hemos recogido, este documento se debe realizar siempre desde el punto de vista del negocio. Es uno de los ejes principales del plan de contingencia TIC, al contener las necesidades de los procesos que hemos definido como alcance. Así podremos clasificarlos según la criticidad y su dependencia de los activos tecnológicos. Este documento contiene los requisitos temporales y de recursos de los procesos dentro del alcance y, junto con el análisis de riesgos, define las iniciativas a implantar para recuperar los procesos en situación de contingencia. Como hemos comentado, pues vamos a ver el tiempo de recuperación, que denominado RTO, recursos humanos y tecnológicos, el tiempo máximo tolerable de caída, MTD, niveles mínimos de recuperación del servicio, cuanto al rol, dependencias de otros procesos o proveedores y el grado de dependencia de la actualidad de los datos, RTO. Bien. Para cada proceso que ya hayamos analizado, debemos haber obtenido los siguientes datos: tiempo de recuperación, o RTO, que deviene del Recovery Time of Hedges. Este es el tiempo en que un proceso permanecerá detenido antes de que su funcionamiento sea restaurado. Este valor tiene un gran componente de subjetividad. Recursos humanos y tecnológicos empleados en el proceso. Este punto debemos determinar las aplicaciones, sistemas, equipamiento y elementos auxiliares, impresora, fax, etcétera, que cada proceso necesita para su funcionamiento en una situación de contingencia, así como los tiempos de recuperación que cada una de ellas tenga. En caso de los recursos tecnológicos, debemos de considerar las dependencias con otra infraestructura tecnológica. En el caso de recursos humanos, deberemos identificar personal crítico sin reemplazo, ya sea por limitaciones de personal o por poseer know-how muy específico. Tiempo máximo tolerable de caída, o MTD, Maximum Tolerable Downtime. Este es el tiempo de un proceso que un proceso puede permanecer caído antes de que se produzcan consecuencias desastrosas para nuestra empresa. Debemos tener en cuenta que esta valoración será en la mayoría de los casos subjetiva, ya que incluso si podemos medir cuantitativamente el impacto de una contingencia en clientes no atendidos, ventas de página web no realizadas, determinar en qué momento dicho impacto pone en riesgo la continuidad de nuestra empresa es una tarea muy compleja. El MTD está relacionado con el negocio, mientras que el RTO será determinado por lo general por personal técnico. En todos los casos, el RTO debe ser inferior al MTD. Por ejemplo, si el MTD de nuestro proceso de contabilidad son 72 horas y su RTO 24 horas, entonces tardamos 24 horas con los recursos actuales en poner en marcha de nuevo el proceso. Si no recuperamos el proceso en 72 horas, el proceso puede dañar de manera irreversible a nuestra empresa. En cuanto a los niveles mínimos de recuperación de servicio, o ROL, en este caso Revised Operating Level, este es el nivel mínimo de recuperación que debe tener una actividad para que la consideremos como recuperada, aunque el nivel de servicio no sea el óptimo. Esta variable puede ser establecida tanto en valores absolutos como
porcentuales y debe tener en cuenta el público objetivo o destinatario de la actividad de servicio, cumplimiento de compromisos satisfechos con terceras partes, porcentaje de actividad habitual que es posible llevar a cabo, etc. Aunque no siempre será posible determinar este valor, si nuestro proceso se basa, por ejemplo, en la atención de llamadas de clientes, podemos establecer un rol en el 70%, tras lo cual consideramos que el proceso está recuperado, lo que no implica que dejemos de aplicar las medidas de recuperación hasta el 100%. Dependencias de otros procesos internos o proveedores externos, en función de la criticidad de las actividades en las que el proveedor esté implicado, podemos solicitar a este que indique si dispone de un plan de recuperación ante desastres y qué intervalos temporales maneja. El propósito es verificar que una situación de desastres en un proveedor crítico no traslada dicha contingencia a nuestra empresa. En cuanto al grado de dependencia de la actualidad de los datos, o RPO, Recovery Point Objective, este valor determina el impacto que tiene sobre la actividad la pérdida de datos. Este valor es crítico a la hora de determinar las políticas de copia de la organización y no guarda relación con el RTO visto anteriormente. Por ejemplo, nuestro proceso de contabilidad puede ser muy crítico, pero puede utilizar datos históricos del mes pasado, por lo que aunque su RTO sea muy alto, su RPO puede ser muy bajo. Con la información obtenida, identificaremos principalmente los siguientes datos. ¿Qué proceso debemos recuperar antes de entre aquellos que componen el alcance en función de su MTD? Las ordenaremos por MTD de más críticas a menos críticas. Es habitual establecer una escala dividida en 3 grados o en 3 rangos de valores. Por ejemplo, un MTD inferior a 24 horas, otro entre 24 y 72 horas y uno superior a 72 horas. ¿Qué aplicaciones debemos recuperar antes en función de los procesos en los que intervengan? Las necesidades de copia de seguridad de cada proceso. Debemos tener en cuenta que cuanto mayor sean las exigencias temporales y de garantía de conservación de los datos, los recursos que tendremos que invertir serán mayores. Dado que esta información nos la proporcionará cada departamento que esté implicado en el alcance, es recomendable realizar un ejercicio de evaluación adicional para detectar exigencias demasiado elevadas y no aceptar los requisitos sin una valoración previa. Por ejemplo, aunque el responsable de contabilidad determine que su equipo no puede estar más de 2 horas sin acceso al correo electrónico, es posible que en el pasado dicha interrupción se haya producido sin consecuencias relevantes. No obstante, es probable que los recursos para que dicho acceso no se interrumpa sean elevados. Por tanto, debemos trasladar a los usuarios las implicaciones de los requerimientos que nos indican e instarles a considerar a considerar incidencias en el pasado, ausencias por enfermedad, etc. Análisis del riesgo. A partir de la información obtenida en las reuniones iniciales, abordaremos la realización de un análisis de riesgos, estudiaremos qué amenazas pueden materializarse afectando a los procesos de alcance, con qué probabilidad, qué impacto tendrán en estos y qué activos de aquellos que intervienen en los procesos de negocio críticos, por ejemplo, aquellos con un MTD inferior a 24 horas se verían afectados. Para ello realizaremos los siguientes pasos: determinar las amenazas a las que está expuesta la organización, como el robo de información sensible, inundación, pérdida de suministro eléctrico, caída de servidor de correo electrónico. A diferencia de otros casos, este tipo de proyectos nos centramos en aquellas amenazas que implican una indisponibilidad de los procesos de alcance. Una vez tenemos el listado de las amenazas, determinamos la probabilidad y el impacto de cada una de esas amenazas. Esto puede hacerse utilizando una escala variable cualitativa, por ejemplo, de 1 a 5, de muy baja a muy alta. En este caso nos interesan especialmente aquellos riesgos que impliquen un mayor impacto y una probabilidad no despreciable, ya que son los que pueden poner en riesgo la continuidad de la organización. Nuestro propósito será identificar aquellos riesgos que pueden poner en peligro la continuidad con la información de los procesos críticos de la empresa. Por último, realizaremos el producto de la probabilidad por el impacto de cada amenaza, que nos servirá para identificar aquellos riesgos que debemos tratar con mayor prioridad. De esta manera obtenemos un listado de los riesgos de la organización, donde cada registro será una amenaza, un valor de impacto y uno de probabilidad. Aunque estos 3 pasos nos proporcionan el conjunto de amenazas a las que estamos más expuestos, existen metodologías que permiten obtener resultados menos subjetivos y más fiables, pues tienen en cuenta variables como el valor de los activos, sus vulnerabilidades, etc. Aunque lo mejor es poder establecer rangos de impacto asociados a valores temporales, de manera que nos sea posible relacionar el MTD
barra RTO, con los tiempos de impacto de una amenaza, este aspecto es complejo de evaluar y determinar por la incertidumbre de la valoración de las amenazas. Una vez establecidos los principales riesgos, es decir, aquellos con mayor impacto, debemos tratarlos de manera adecuada mediante una de las siguientes estrategias. Por ejemplo, transferir el riesgo a un tercero, eliminar el riesgo, asumir el riesgo e implantar medidas para mitigarlo. Como respuesta a los riesgos generados en el plan de tratamiento de riesgos para cada uno de aquellos que superen el umbral determinado, en algunas ocasiones parte de estas medidas podrán ser consideradas posteriormente para la mejora de la continuidad. Para cada medida determinaremos pues, la descripción de la medida o iniciativa, entendida esta como un conjunto de controles de la misma naturaleza, riesgo o riesgos que mitiga, fecha de implantación límite, responsable de la implantación y recursos necesarios para su implantación. En cuanto a la fase 2, determinación de la estrategia de continuidad, tras los pasos anteriores debemos disponer de la siguiente información: los procesos críticos del negocio, sus tiempos necesarios de recuperación y sus requisitos de pérdida de datos, los recursos implicados en cada uno de los procesos, aplicaciones, etc., los tiempos de recuperación de cada uno de los recursos que puede garantizar nuestro personal técnico, los riesgos a los que se encuentra sometida la infraestructura de la tecnología de la información. A partir de esta información, podremos determinar cuál es la diferencia entre las necesidades de los procesos de negocio incluidos en el alcance y las capacidades de los recursos que utilizan. De este modo, identificaremos si los recursos actuales y sus estrategias de recuperación permitirían cubrir el MTD establecido para cada proceso. Por ejemplo, nuestro proceso de contratación tiene un MTD de 24 horas. Este utiliza el correo electrónico, la aplicación específica de contabilidad y el acceso a un directorio departamental. El email y el directorio departamental tienen un RTO de 8 horas, pero la aplicación específica de contabilidad tiene un RTO de 48 horas. Esto significa que si cae dicha aplicación, el proceso se interrumpirá durante un tiempo de 48 horas, implicando un deterioro grave de la actividad de nuestra empresa. Por tanto, nuestro propósito debe ser implantar medidas que reduzcan este tiempo de recuperación por debajo del MTD de 24 horas. Como indicábamos antes, si ese MTD es de 8 horas, las medidas a implantar serán más costosas que en el caso de que sea de 48 horas. Extendiendo este ejercicio a todos los procesos dentro del alcance y los diferentes ámbitos, debemos determinar qué estrategia seguir para cada uno de los diferentes elementos potencialmente afectados por una contingencia. Es decir, cómo recuperar un sistema para evitar que una contingencia lo degrade de manera irreversible para nuestra empresa. Algunos elementos potencialmente afectables por una contingencia son los siguientes. Personal. Según el personal crítico identificado en el día, debemos evaluar las diferentes opciones para mitigar su ausencia. Locales. Deben evaluarse las situaciones en las que no se disponga de ubicación para trabajar. Tecnología. Para las diferentes tecnologías implicadas en los activos que den soporte al proceso, se deben valorar posibles alternativas de funcionamiento o medidas complementarias. Información. Debemos considerar todos aquellos aspectos relacionados con la disponibilidad y salvaguarda de la información relacionada con los procesos críticos. Proveedores. Debemos garantizar que los proveedores críticos tienen unos tiempos de respuesta acordes a las necesidades de nuestra empresa y que no estamos expuestos a que nos trasladen sus posibles contingencias. Como resultado de dicho proceso, determinaremos las estrategias de recuperación más adecuadas en cada caso, teniendo en cuenta que algunos procesos pueden requerir varias estrategias de recuperación en función de su naturaleza y características. Estas estrategias debemos implementarlas en una fase posterior y cada una de ellas debemos valorar el coste y la viabilidad de su implantación, mantenimiento, recursos necesarios, etcétera, de manera que obtengamos un conjunto de iniciativas a implantar para mejorar la continuidad del proceso. En cuanto a fase 3 de respuesta a contingencia, una vez hemos definido en el punto anterior las estrategias de recuperación para cada uno de los elementos implicados en los procesos críticos afectados por una contingencia, esta fase es la encargada de implementar dicha estrategia. Este proceso comienza con la implantación de las iniciativas identificadas en la anterior fase y seguirá una fase de clasificación y priorización de medidas en función del proceso afectado por su implantación y la criticidad de este.
Durante la implantación podemos abordar la fase de documentación de respuesta a la contingencia y a partir de este punto nos centraremos en los elementos más relacionados con la tecnología, aunque son también aplicables a elementos que no sean tecnológicos. Esta documentación se ejecuta en forma de árbol jerárquico, donde el elemento superior gestiona el momento crítico inmediatamente posterior a la crisis, los elementos intermedios ponen las bases para la recuperación de la infraestructura y los nodos inferiores establecen los procedimientos técnicos detallados para dicha recuperación. Este proceso lo organizamos en torno a los siguientes elementos que se detallan a continuación. En cuanto al plan de crisis o de incidentes, este documento es el elemento central en la gestión de la situación de crisis, cuyo objetivo es evitar que tomemos decisiones improvisadas que pueden empeorar la crisis o que simplemente no se tomen. Este plan contiene todos los elementos necesarios para la gestión de los momentos iniciales de una crisis. Condiciones de disparo, es decir, qué situación límite debe darse para que declaremos una situación de crisis. En este caso tendremos en cuenta especialmente los MTDs de los procesos críticos, flujos de toma de decisiones, medios para la declaración de situación de crisis, personal responsable de activar el plan de crisis y gestionarlo, teléfonos y datos de contacto del personal implicado en la gestión de crisis, niveles de priorización en la recuperación de la infraestructura de la organización, requisitos temporales de puesta en marcha, planes operativos existentes y personal responsable de su activación. Tras la ejecución del plan de crisis, ya habremos gestionado el momento crítico de la crisis y puesto en marcha todos los procesos necesarios para la recuperación de la infraestructura afectada a través de los planes operativos de recuperación de entornos. En cuanto a los planes operativos de recuperación de entornos, vamos a hablar de ello ahora. Una vez contenido el momento inicial de la crisis, debemos realizar una evaluación del alcance de la crisis y determinar qué planes operativos de recuperación se activan. Estos documentos pueden abarcar uno o más entornos independientes y contienen información específica sobre el entorno al cual aplican. Por ejemplo, un entorno puede ser un ERP, el correo electrónico, etcétera. Tras el disparo de los diferentes planes operativos, cada una de las infraestructuras afectadas comenzará su proceso de recuperación, tomando como base para ello el elemento último de la ejecución de la estrategia de continuidad, los procedimientos técnicos de trabajo. En cuanto a los procedimientos técnicos de trabajo o de incidentes, esta es toda la documentación que describe cómo hemos de llevar las tareas necesarias para la gestión y recuperación de una aplicación, sistema, infraestructura o entorno, aunque intrínsecamente no son parte de la continuidad del negocio, sino de la operación diaria. Es una situación de crisis, es en una situación de crisis cuando se vuelven más importantes. Por tanto, estos documentos contienen gran cantidad de información específica a cada uno de los entornos, direcciones IP, versionado de programas, listado detallado de comandos, tablas de enrutamiento, recuperación de copias de base de datos, puesta en marcha de aplicaciones, etc. En cuanto a fase 4, prueba, mantenimiento y revisión, un plan de continuidad TIC tiene como objeto gestionar de la manera óptima en tiempo y forma una situación de crisis no prevista, reduciendo así los tiempos de recuperación y vuelta a la normalidad. Por tanto, es imperativo que lo mantengamos actualizado en todo momento y que su vigencia sea comprobada regularmente. Por ejemplo, un plan de continuidad TIC no actualizado puede implicar que el personal reflejado en la documentación ya no trabaje en nuestra empresa, que las versiones de las aplicaciones sean diferentes a las documentadas, que los teléfonos de contacto sean erróneos. Esto puede ser muy grave en una situación de contingencia. Para ello es necesario llevar a cabo diferentes pruebas sobre los entornos que hayamos definido en el alcance, con diferentes grados de complejidad y elaboración. Entre todas las pruebas debemos realizar pruebas de todos los entornos, al menos una vez al año, para cubrir el conjunto de amenazas que hemos definido como potencialmente catastróficas. En la ejecución de las pruebas es necesario llevar a cabo una planificación previa que tenga en cuenta los siguientes aspectos: personal técnico implicado en la prueba, usuario del aplicativo implicado en la prueba, personal externo implicado en la prueba, clientes, proveedores, etcétera, descripción de la prueba a realizar, descripción del resultado esperado tras la ejecución de la prueba, hora y fecha de realización. Debemos tener en cuenta que siempre que la prueba pueda implicar una pérdida de servicio, ya sea ejecutada con éxito o no, debe planificarse esta en un horario mínimo de impacto. Tras la prueba, deberá elaborarse un informe que recoja los resultados y describa las posibles incidencias surgidas durante esta, resultados no esperados, tiempos estimados superados, mala comunicación con el personal, disponibilidad de proveedores, etc. Cualquier incidencia que se haya producido debe analizarse para la aplicación de las medidas correctoras que sean necesarias. Algunas posibles pruebas que pueden realizarse, siempre teniendo en cuenta que estas dependen de la idiosincrasia de cada organización y que deben analizarse y planificarse cuidadosamente, son las siguientes.
realizar la comprobación de que ante una caída del suministro eléctrico, el sistema de alimentación ininterrumpida y el grupo electrógeno entra en funcionamiento, verificar los tiempos de recuperación de los posibles repositorios documentales de la organización en una máquina de pruebas, los permisos de los ficheros deben ser los que cada fichero tenía antes de la recuperación de las aplicaciones críticas del negocio y de los datos asociados en máquinas instaladas durante la prueba, acceso remoto a la infraestructura desde una ubicación remota. Si disponemos de entornos replicados o en configuración de clúster, debemos garantizar que ambos elementos pueden funcionar de manera independiente y que ante la caída de uno de ellos, el otro dispositivo funciona correctamente. En cuanto al plan de mantenimiento, el propósito es mantener actualizada toda la documentación cada vez que se produzca un cambio significativo en la organización a nivel de infraestructura TIC, de tecnología de información y las comunicaciones, de personal o de cualquier otro aspecto implicado en los procesos críticos. Esto permitirá que la documentación que tengamos que utilizar en una situación de crisis refleje fielmente la información de los distintos actores involucrados en los procesos, infraestructura técnica, personal, proveedores externos y terceras partes que deben tenerse en cuenta en una situación de contingencia. En cuanto al plan de pruebas, el objetivo es mostrar los distintos tipos de pruebas de contingencia que debemos llevar a cabo, a pesar de que el plan de mantenimiento contiene aquellos eventos que deben disparar una revisión o modificación del sistema, por ejemplo, el cambio de un proveedor, atravesar con esto una fase de crisis. En la ejecución de los planes de prueba es vital para garantizar la salud del plan de contingencia de tecnología de información y las comunicaciones. Esto permite garantizar que la información del plan se mantiene actualizada, garantizar que en situación de contingencia la organización podrá recuperarse en los tiempos establecidos, aspecto que puede determinar la continuidad de la organización, incrementar la cohesión del personal implicado en una potencial contingencia, mejorar el conocimiento de los usuarios en relación con las pruebas de continuidad, incrementar la confianza de los usuarios en la empresa. Fase 5, concienciación. Fase quinta, como última fase de la implantación de nuestro plan de continuidad de negocio, TIC, de la tecnología de información y las comunicaciones, pero no por ello menos importante, debemos llevar a cabo aquellas tareas que incrementen la concienciación del personal en relación con la continuidad. Debe realizarse tanto del personal implicado en los procesos de negocio como del personal de tecnología de información. En concreto, debemos plantear un proceso de concienciación que contemple la descripción de los elementos que utilicemos en la continuidad, análisis de impacto sobre el negocio, plan de crisis, estrategias de recuperación, etc. Además, deben de considerarse aspectos como las responsabilidades, pruebas que debemos realizar, etc. El público objetivo en este caso deberá ser tanto el personal técnico como el personal de negocio que tenga algún tipo de relación con los procesos críticos dentro del alcance. En cuanto al resumen final de esta charla, de este vídeo que es explicativo acerca del plan de contingencia y continuidad del negocio, tal y como hemos visto, podemos resumir las tareas para realizar un plan de continuidad TIC, de tecnología de información y las comunicaciones, en los siguientes pasos. Determinar el alcance de los servicios y procesos objeto de la mejora de su continuidad. Realizar reuniones con los departamentos implicados y determinar sus necesidades y requerimientos. Realizar reuniones con personal técnico y determinar con qué capacidades y recursos cuentan. Identificar los servicios y procesos críticos junto con los activos tecnológicos que los sustentan y sus dependencias. Obtener los riesgos a los que están expuestos los servicios y procesos. Identificar qué medidas o iniciativas llevar a cabo para que las capacidades tecnológicas sean superiores a las demandas del negocio. Elaborar el plan de crisis para identificar las primeras acciones a realizar cuando ocurre un accidente, elaborar los planes de recuperación para cada entorno implicado en el alcance, elaborar las instrucciones técnicas de trabajo para poder llevar a cabo el plan de recuperación, elaborar el plan de mantenimiento e implementarlo, elaborar el plan de pruebas e implementarlo, realizando comprobaciones periódicas para verificar que son correctas, realizar la formación al personal implicado en el plan de continuidad de negocio. Hasta aquí, en cuanto a el plan de contingencia y continuidad de negocio, espero que mis explicaciones hayan sido de interés para que los que hayan accedido al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo que podamos realizar. En este caso será acerca de la importancia de tener un plan director de seguridad en la empresa, pues para saber qué medidas de seguridad tenemos que implementar para salvaguardar la información, tanto información personal de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, como la información comercial de nuestra empresa.
Muchas gracias, Mario Fernández, FC Abogados. Estamos a su disposición para resolver cualquier duda que nos quieran plantear en nuestra página web, www.fcabogados.info. Muchas gracias. Buenas tardes.